Bueno, vamos entonces a empezar la primera clase. Extremos absolutos y extremos relativos. En principio, que no es esa. En principio, vamos a trabajar con un ejemplo introductorio, ¿no? Vamos a pensar en que tenemos esta función definida de a tramos, donde la ley de la función es menos x cuadrado más 1, si x está entre menos 1 y 0, y es menos x más 1 si el x está entre 0 y 2. Nosotros, si estuviésemos en clases presenciales, les diría, bueno, a ver, tomen una hoja, un lápiz, hagan la gráfica de la función y tratemos de contestar cada una de estas preguntas que de alguna manera va a hacer que repasemos conceptos desarrollados en cálculo 1. Algunos pocos conceptos desarrollados, pero vamos a verlo. Como no tengo acá el pizarrón, vamos a hacerlo a partir de GeoGebra. Y por ahí si alguno no sabe muy bien cómo era esto de hacer la gráfica de una función dada por partes, lo hacemos juntos acá, no nos demora nada. Bueno, sí, vamos a poner este. Si el x está entre menos 1, menor o igual, y menor o igual que 0, la ley de la función que queremos es menos x al cuadrado más 1, ¿no? Si no, le ponemos sí de nuevo. Ahora tenemos que elegir esta opción porque tenemos una sola condición que decir. Si el x está entre 0 y 2, la ley de la función que quiero es menos x más 1. Enter. Acá tengo la ley de la función, la gráfica de la función. Vamos a ponerle un poquito más de power. Color, vamos a ponerle un rojo. Vamos a ponerle un trazo un poquito más grueso, sobre todo para que se vea acá. Ahí, con eso me conformo. Bueno, ahí tenemos la gráfica de la función, ¿no? Bueno, y voy a poner qué eran o cuáles eran las preguntas que teníamos asociadas a esto. Que lo quiero bajar. Quiero bajar y lo quise. Dice, ¿cuál es el conjunto imagen de f? Y pregunta si la función es inyectiva. En principio, de toda función, digo, ¿qué es lo primero que tengo que tener claro? Lo primero, fuera de las preguntas que me hacen. El dominio. Exactamente, señora. Muy bien. En este caso, esta es la función. ¿Cuál es el dominio? De -1 a 2. Eh, exacto. Perfecto. Estoy acomodando mi pantalla y por eso estoy medio. Bueno, de -1 a 2. Fantástico. Ya estamos. Fíjense que acá realmente es menor o igual acá mayor. Digamos, traté de respetar tal cual lo que decía la ley de la función. Siendo esa la gráfica de la función, ¿cuál es el conjunto imagen? ¿Cuál es el Desde conjunto? -1 a 1. De -1 a 1. ¿Uno qué es lo que hace? Cuando quiere calcular el conjunto imagen de una función, proyecta la gráfica de la función sobre lo que es el eje Y y uno se da cuenta que toda esta parte, hasta acá, es la que queda como sombreada en esa proyección, ¿no? Bien. Después que preguntaba si era inyectiva. ¿Será inyectiva? ¿Alguien se acuerda qué significaba que fuese inyectiva? Yo diría que sí, que se tienen que acordar. No, no es inyectiva, Y si te pregunto por qué. porque hay dos valores de X para un solo valor de Y. Bueno, eso solo no me convence. Vayamos aprendiendo también sobre cosas que uno va encontrando en justificaciones de cálculo 1. Cuando uno lo dice así, abiertamente, dice, hay dos valores de X que tienen el mismo valor de Y. Ajá. ¿Cuáles? Dame un ejemplo concreto que me cierre la boca a mí. -1 y 1. Perfecto.
son los más fáciles de ver, ¿no? Menos 1 y 1 son dos valores diferentes que pertenecen al dominio de la función, y sin embargo los dos, al evaluarle la función, los dos tienen el mismo valor numérico, 0. Eso es lo que hay que decir. Concretamente, la función no es inyectiva porque acá al menos encontré dos valores distintos que comparten la misma imagen. Lo anterior es como tratar de convencer, pero no convence, ¿no? Y si no, de otra manera podríamos haber dicho que esta función no es inyectiva. Otra. Con la recta horizontal. Sí, señor. ¿Qué pasa acá? Como lo digo, porque por más que yo diga por la prueba de la recta horizontal, chan, y me escriben eso solo, no significa nada. ¿Cómo convenzo al lector de que con esa prueba la función no es inyectiva? Marcas recta horizontal en la gráfica y te fijas que corta la gráfica en dos puntos. Haría este dibujito, haría esto, ¿no? Y a propósito, le marco acá esto de que corta, por ejemplo, ese par de rectas horizontales a la gráfica de la función dos veces, ¿no? Yo, por supuesto, que acá puedo trazar una recta horizontal y digo, ah, mira, pero esta la corto una sola vez, fantástico, bravo por ella, pero encontré rectas horizontales que cortan a la gráfica de la función más de una vez. Entonces yo digo ese discurso y lo acompaño con un dibujo sobre la gráfica de la función, ¿no? Que me ayude a tratar de justificar eso que con palabras estoy tratando de explicar. No es solo la justificación una redacción de una oración cerradita que no dice nada. Eso es lo que quiero que entendamos. Bien. ¿Qué más preguntaba? ¿Dónde es creciente y dónde es decreciente? ¿Dónde crece? Crece en el intervalo de -1 a 0 y decrece en el intervalo de 0 a 2. Sí, señor, es eso, ¿no? Y la definición de lo que era una función creciente o una función decreciente es lo que uno tiene que hacer en el repaso de cosas importantes para cálculo 1, ¿no? Siempre que la idea es que una función es creciente, no sé, en un cierto conjunto I, si f de x1 es más grande que f de x2, siempre que x1 sea más grande que x2. O sea que se mantiene esa relación. ¿Mm? Bueno, con decreciente cambian algunos sentidos de los signos, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más? Vengo para acá. ¿Es continua? ¿Qué puedo decir ahí? Ejercicios de cálculo 1. ¿Es continua la función en su dominio? Sí, es continuo. La verdad es que yo veo el dibujo de la gráfica y digo, y sí, es continua. Ahora, ¿cómo se justifica eso matemáticamente? Yo estoy acompañando por la gráfica, no me voy a hacer la tonta con eso y cuando uno ve la gráfica. Pero si yo solamente tengo esto, para justificar que esta función es continua, tengo que escribir una buena justificación. Yo lo que voy a decir es que la función, fíjense que una función definida de a tramos y del momento en que hay un número dentro del dominio de la función donde de un lado y del otro la ley de la función es diferente, yo tengo ahí que prestar mayor atención. Entonces, lo primero que hago es sacarme de encima la justificación de que la función es continua sobre intervalos. Entonces, yo lo que voy a decir es que f es continua en lo que es el intervalo -1, 0, abierto, por ser polinómica o por ser una función cuadrática. Eso lo descarto yo, ¿no? Primera cosa. Otra de las cosas que ya puedo descartar fácilmente es que f es continua en el intervalo abierto 0, 2 cerrado. En este caso, por ser polinómica, podría ponerlo igual,
Prueba una función, qué sé yo, lineal, por ser lineal. Ahora, en 0 es donde yo tengo que prestar mayor atención, porque la ley de la función de un lado de 0 y de otro lado de 0 es diferente. ¿Cómo hago para terminar de garantizar lo que yo estoy viendo acá? Que sí es continua en 0. ¿Cómo demuestro que la función es continua en 0? Si es que existe el límite cuando x tiende a 0 de la función, es igual a la función evaluada en 0. Sí, señor. Y cuando yo quiero mostrar que ese límite existe, en este caso, ¿qué tengo que hacer? Justo en este caso. Derecha y por izquierda. Sí, señora. ¿No? Tengo que calcular el límite cuando x tiende a 0 por derecha. Cuando x tiende a 0 por derecha, es decir, me estoy acercando por acá, la ley que rige es la función lineal. Entonces digo, bueno, ¿qué tengo acá? Límite cuando x tiende a 0 por derecha de la ley de esta función, menos x más 1. Esto lo puedo hacer a partir de reemplazo directo, no tengo que andar haciendo ninguna técnica rara de cálculo de límite. En este caso me da 1. Después calculo el límite cuando x tiende a 0 por izquierda. Si yo vengo por izquierda, la ley que rige es la de la función cuadrática, menos x cuadrado más 1. Hago reemplazo directo porque puedo y me da 1. Y lo que tengo que hacer, además de eso, es calcular esto, f en 0. F en 0, ¿quién es? Bueno, como 0 está considerado acá, la ley que rige es la cuadrática. Voy a escribir a propósito ahí, menos 0 cuadrado más 1, 1. Como todas estas cosas coinciden, entonces lo que acabo de decir es que f es continua en x igual a 1. Todo esto ahora me llevaría a garantizar que f es continua en el intervalo de interés, que es el que va desde menos 1 a 2. Esto es lo que yo tengo que estar escribiendo. Aunque es cierto que yo veo la gráfica de la función y no veo ningún tipo de problema en el desarrollo dentro de todo su dominio. Pero lo que yo veo acá es lo que debería escribir para justificar matemáticamente y como corresponde para nuestra materia que la función es continua en su dominio. ¿Mm? A veces ustedes van a escribir en las justificaciones así más amplias porque es división de funciones continuas, porque es resta de funciones continuas. Una lineal y la otra exponencial. O sea, cosas así que ayuden a poder convencer a quien está leyendo esto el por qué la función es continua. Ustedes siempre piensen que son ustedes los que se tienen que convencer cuando hacen una lectura. A ver, si yo leo esto, ¿quedo convencido de por qué la función es continua? Algunos se convencen rápido, ¿no? Pero no, hay que hacerlo lo más matemáticamente posible. Bien. Seguimos con las preguntas que tenían. ¿Cuál es el dominio y la ley de la derivada de f? ¿Cuál es el dominio y la ley de la derivada de f? De nuevo, una función partida. Cuando yo quiero calcular la derivada, ¿qué hago acá? Yo siempre insisto con eso. Yo estoy parada acá, este es el 0, acá tengo el menos 1, acá tengo el 2. Del lado de la izquierda, la ley que rige es menos x cuadrado más 1. Del lado de la derecha del 0, la ley que rige es menos x más 1. ¿No? Entonces tengo que tener cuidado de que acá tengo que pensar diferente, alrededor del 0. ¿Cómo tengo que calcular la derivada? ¿Qué hago? Muchos, voy a escribir algo, hacen esto. Derivan acá arriba. Menos 2x, ¿no? A esta altura, derivar eso lo sé. Entonces, y ponen tal cual lo que dice acá, ¿no? Menos 1, menor o igual a x, menor o igual a 0. Derivan abajo la derivada de la función denominador menos 1 y escriben esto tal cual. 0, menor x, menor o igual a 2. ¿Qué es lo que está mal ahí? ¿Qué es lo que está mal ahí? Fue como un copiar y pegar esta parte acá y después derivar cada sector. ¿Qué está mal en eso? Haber incluido el 0. Sí, señora.
porque no sé si lo puedo incluir. Porque justo en 0, de un lado y del otro, la ley de la función cambia. Entonces, eso me obliga a, primero, decir, ojo, yo acá no puedo poner esto. Eso no es real, no es correcto, ¿no? Acá yo, en principio, voy a poner esto y voy a poner esto. Por ahora, en una primera instancia. Ahora, necesito saber si f es derivable en x igual a 0. ¿Qué hago? ¿Qué tengo que hacer? ¿Mm? El Derivadas límite laterales. elemental. Claro, límites laterales, pero del cociente incremental, ¿no? Mm. Entonces voy a escribir el límite cuando x tiende a 0 por derecha. ¿Se acuerdan que esta era otra de las formas de calcular el límite del cociente incremental? Uno podía hacer este o el del h tendiendo a 0, ¿no? En este caso me quedaría límite cuando x tiende a 0 de f de x. Cuando me acerco por la derecha, acá tengo claro, me acerco por la derecha, la ley que rige es esta. Menos x más 1. Le resto lo que vale f en 0. F en 0 vale 1. Todo sobre x. Veo que puedo tachar este con este. Una vez que tacho, me quedaría calcular el límite cuando x tiende a 0 de menos x sobre x, ¿no? Tachando este 1 con este menos 1. ¿Qué hago acá? Cancelo la x con la x. No tengo absolutamente problema. Y me quedaría que ese límite es el límite cuando x tiende a 0 de menos 1, una constante, menos 1. Ahora voy a calcular el límite cuando x tiende a 0 por izquierda, del mismo cociente incremental. X menos 0. Entonces esto es el límite cuando x tiende a 0 por izquierda de... Ahora, acercándome por la izquierda, la ley que rige es la cuadrática, menos x cuadrado más 1. Le tengo que restar f en 0. F en 0 valía 1. Todo sobre x. De nuevo, como antes, el más 1 con el menos 1 se va. Esto es el límite cuando x tiende a 0 por izquierda de menos x cuadrado sobre x. Puedo cancelar una x de arriba con una x de abajo. Entonces me quedaría el límite cuando x tiende a 0 por izquierda de menos x. Reemplazo directo me da 0. Como estos dos límites son diferentes, la conclusión va a ser que f no es derivable en x igual a 0. Entonces, la ley de la derivada finalmente es esta, donde el 0 no está. Si hubiese resultado que el límite del cociente incremental por derecha y por izquierda eran los mismos, iba a incorporar al 0 en algún lugar. En cualquiera. ¿Mm? Bueno. Importante recordatorio de esto porque estas cuestiones de derivada y de hacer límites del cociente incremental van a seguir apareciendo en esta primera unidad y a lo largo después de toda la materia. ¿Mm? Bien. Seguimos acá. Bueno, entonces en ese caso el dominio sí cambió, ¿no? Porque me preguntaba cuál era el dominio de la derivada. El dominio de la derivada ya no es igual al dominio de la función original porque el 0 no forma parte del dominio de la derivada. Y ahora me pregunta algo que tiene que ver con lo que ya nos vamos a ir metiendo en la materia propiamente. ¿Cuál es el valor máximo de f y cuál es el valor mínimo de f? Yo tengo la gráfica. ¿Cuál es el valor máximo que toma la función en este dominio? ¿Cuál es el valor de imagen más grande que yo puedo llegar a encontrar en esta función con este dominio? El 1. El 1. Entonces, si me preguntan cuál es el valor más grande o el valor máximo que la función tiene, voy a decir 1. Ahora, si quiero, y que es muy probable que lo hagamos, podemos acompañar con el dato de en qué valor de x
se tiene que se asume ese valor máximo. Entonces yo puedo completar la frase diciendo, la función asume el valor máximo 1 y lo asume cuando x es igual a 0. Y de la misma manera puedo responder si esta función tiene valor mínimo absoluto. ¿Lo tiene? Es menos 1. El valor más chico que veo que toman los valores de las imágenes es menos 1. Y puedo acompañarlo con el dato de a dónde se asume ese valor. Y voy a decir, bueno, f tiene menos 1 como valor mínimo absoluto y lo asume cuando x es igual a 2. Bueno, entonces teniendo esa previa sobre ese gráfico, sobre esa función particular, vamos a definir lo que significa valor máximo absoluto y valor mínimo absoluto de una función. Y acá empiezan a aparecer estas definiciones, que son esas definiciones de las que uno hace alusión cuando en la teoría se les dice que se les va a tomar definiciones, o se les va a tomar teoremas, o demostraciones de teoremas, ¿no? En este caso, esta sería la primera de las definiciones que forma la lista de definiciones que tiene cálculo 2. Entonces, y cuando se habla de definición, yo siempre pensando en la etapa de la teoría, que es la que después voy a tener yo más protagonismo al final del cursado, digo, hay que escribirlas bien. No hay que hacer un resumen del amigo que hizo de cada una de las cosas que vio en teoría. Yo el resumen de mi amigo lo puedo aceptar. Estamos de acuerdo. Pero después soy yo el responsable de qué es lo que pongo al momento de hacer una teoría. Tengo que escribir bien las definiciones y lo habrán visto ustedes cuando tuvieron que rendir cálculo 1. Bueno, entonces, ¿cuál es la definición de extremos absoluto? Cuando uno dice extremos, está hablando tanto de los máximos como los mínimos. Pero ahora vamos a definir particularmente cada uno. Sea f entonces una función con un cierto dominio D, ese dominio D es un conjunto, y sea este numerito C dentro de ese dominio, la función en C. La función en C es el valor máximo absoluto de la función sobre un cierto conjunto si se cumple ¿qué condición? Que el valor de la función en ese numerito C sea el valor más grande posible comparado con la función evaluada en los restantes elementos del dominio de la función. Básicamente es decir de manera general la idea que desarrollamos cuando buscamos valor máximo sobre este ejemplo concreto. Bueno, de la misma manera, el valor f en C va a ser el valor mínimo absoluto sobre la función, de la función sobre el dominio D, si ahora f en C es el número más chiquito comparado con la imagen de la función en los restantes elementos del dominio de la función. Entonces, ya que tenemos un poco en claro la definición de máximo y de mínimo absoluto, vamos a tratar de buscar si es que existen esos extremos absolutos que se hablan sobre cada una de estas funciones. Cuando a mí me dan la ley solamente de una función y no me dicen sobre el dominio que actúa, yo tengo que interpretar que el dominio es lo que se llama el dominio natural, el dominio más amplio posible. Ven, por ejemplo, en la función h, acá sí me dice sobre qué dominio está actuando particularmente. En los restantes, tengo que pensar que el dominio es el dominio natural. Entonces vamos a empezar con la primera función, ¿no? Con x cuadrado, esto ya lo vamos a borrar. Voy a incorporar x cuadrado, función clásica si tenemos en cálculo. Dominio, R. Dominio natural es R. Esta función, en todo su dominio, ¿tiene mínimo absoluto? Sí. Sí, en 0. Cuando hablo de valor mínimo absoluto, ¿el valor mínimo absoluto quién sería? F de 0. O sea, el Claro, 0 x al cuadrado. justo coincide, ¿no? Pero en ese caso, por eso, una cosa es el valor mínimo absoluto y otra cosa es en dónde se da ese valor mínimo absoluto. Entonces, acá justo la respuesta va a ser la misma, es el valor mínimo absoluto es 0 y se da
cuando x es igual a 0. Valor máximo absoluto. No tiene. No, no tiene. No tiene. ¿Por qué no tiene? Porque yo tendría que decir que si tiene un valor máximo absoluto, ese valor es el más grande posible. No puede haber un valor de imagen que lo supere a ese valor que yo estoy diciendo que es máximo. Y acá, ustedes saben muy bien que cuando x tiende a ser cada vez más grande, esta función ¿a qué tiende? A infinito. A infinito. ¿No? Bueno, eso es un poco la característica. Esta función, en este dominio que es el natural, tiene mínimo absoluto, ¿no? ¿Yo qué tendría que escribir? Mínimo absoluto es 0. Y se da en x igual a 0. Y esta función no tiene máximo absoluto. Esa sería mi respuesta para este ejercicio. ¿Mm? Después, ¿cuál era la otra función involucrada? X cubo. Vamos con X cubo. A ver si la cambiamos a esta. X al cubo. Acá. A ver si le puedo... Quiero cambiarle el grosor para que se vea un poquito mejor. X al cubo. Dominio natural R. Todos los números reales. Esa es la gráfica. Mínimo absoluto. No tiene. No tiene. No tiene mínimo absoluto. ¿Qué pasa con el máximo absoluto? Tampoco. Tampoco. No tiene máximo absoluto. No hay ningún valor que sea el más grande posible en cuanto a los valores de las imágenes y no hay un valor que sea el más chico posible. No hay. Entonces esta función es continua, fantástica, una de las primeras funciones también que conocemos en el cálculo, pero no tiene máximo absoluto ni mínimo absoluto. ¿Mm? Bien. Otra era e a la t. Bueno, e a la x, voy a escribir, ¿no? Es acá. Tengo que poner e a la x. Bueno, y como tiene tanto zoom, función exponencial. Ustedes saben que todas las funciones exponenciales pasan por este puntito que es el 0,1. Dependiendo de quién sea la base de las funciones exponenciales, es si la función va a ser creciente o decreciente, ¿no? Y ya que estamos, ¿por qué no? Si yo tomo una función exponencial es, de manera general, la que se escribe ¿de qué manera? A la X. A a la x. ¿Cuál es la condición que tiene a para ser pensada como una función exponencial? Mayor a 0. Sí, señor. Y ustedes recordarán que si a era más grande que 1, como por ejemplo pasa con este caso de la función exponencial con la base e, las funciones son todas crecientes. Si el a estaba entre 0 y 1, son todas funciones decrecientes. Si las completo en este dibujo serían funciones que hacen esto. ¿Y qué pasaba si a es igual a 1 con la función exponencial? ¿Qué pasa si justo el valor de a, que es mayor que 0, es 1? Es constante. ¿Cuál? Es constante. 1 elevado a la x. ¿Y eso da? 1. Bien. Ahí yo voy a esas cosas, ¿no? Que la respuesta no es que está mal, pero tampoco está tan bien, digamos, ¿no?
Es constante, sí, bueno, pero ¿cuál? ¿Qué constante? Es esta, ¿no? De todas las funciones exponenciales, esta, que es la función constantemente igual a 1, también se puede ver como una función exponencial. Bueno, después lo que sucede es que esas funciones exponenciales, al momento de calcularles las inversas, que tienen que ver con las funciones logarítmicas, a esta expresión de a igual a 1 se la descarta porque obviamente esa función no es inyectiva. El resto sí. Y aparecen las funciones logarítmicas. Bueno, entonces, ese fue el breve repaso de funciones exponenciales. La función exponencial que tengo es e a la x. Fantástico. ¿Tiene máximo y mínimo absoluto? Si yo digo que tiene máximo absoluto es porque estoy diciendo que hay un valor de imagen que es el más grande posible y que no lo puede superar nadie. No, no tiene ni El máximo ni no mínimo. tiene. Claro, no tiene máximo y tampoco tiene mínimo. Porque de nuevo, si yo digo que la función toma un valor mínimo absoluto, estaría diciendo que no existe nadie por debajo de él. Y resulta que esta función, ustedes saben bien, esperen que saco esto, tiene una característica, digamos. Uno ve esto y dice, ay, la función se vuelve constante. No, no es que se vuelve constante. Por supuesto que no. Pero ¿qué sucede con el eje X para esta función? ¿Qué es el eje X? Pensándolo como una recta. Una Bien, asíntota. eso, una asíntota horizontal. En este caso particular, lo que sucede es que la función, cuando los valores de x son negativos y se están alejando cada vez más del origen, la imagen de la función en todos esos numeritos tiende a cero. Pero tiende a cero. Nunca vale cero. Si hay algo que tiene de característica las funciones exponenciales, es que los valores de las imágenes siempre van a ser positivos. Entonces, si yo tuviese que estar pensando en un valor mínimo, y lo primero que a uno se le ocurre es pensar que el mínimo puede llegar a ser cero. Pero no lo es, porque no voy a encontrar nunca voy a encontrar, no existe x dentro de lo que es el conjunto de los números reales, para los cuales esta función exponencial valga cero. Para esta función no existe eso. Entonces, si es cierto que los valores de las imágenes de esta función exponencial tienden a cero cuando los valores de x tienden a menos infinito, pero no voy a encontrar nunca un valor concreto en el que la función valga cero. Entonces, eso hace que yo pueda decir, en este caso, que la función no tiene, directamente puedo decir así, extremos absolutos, ¿no? No tiene ni máximo absoluto ni mínimo absoluto. Bien. Seguimos con el otro. E a la t, pero ahora sí restringido a un intervalo, ¿no? Vamos a poner acá. Sí. No, lo voy a poner acá abajo por las dudas. Sí. Era de 0 a 1, era 0 menor o igual que x menor o igual que 1. Acá vamos a poner e a la x. Entonces esta la dejo. Esta sería la función, ¿no? Entre 0 y 1. Sobre ese intervalo, la misma función de antes, la misma, pero le estoy cambiando el dominio. O sea, la misma función que antes en cuanto a la ley, porque la función g de x y h de x como funciones no son iguales. Para que dos funciones sean iguales tenían que tener el mismo conjunto de partida, el mismo conjunto de llegada y la misma ley. Estas dos funciones, la g y la h, tienen la misma ley.
pero no son funciones iguales porque no tienen el mismo dominio. La función g, que era la que estábamos dibujando antes, la violetita, es una función que tiene como dominio todos los reales, mientras que esta que nos está interesando ahora tiene como dominio el intervalo 0, 1 cerrado. Bueno, en este caso, esta función h, esta, ¿tiene máximo absoluto y tiene mínimo absoluto? Sí, Acá sí. ¿Cuál sería el valor mínimo absoluto? 1. F tiene mínimo absoluto 1 y se asume cuando x es igual a 0. Y f tiene máximo absoluto. ¿Que quién es? E. E. Y se asume cuando. ¿Cuándo? X X es es igual igual a a 1. 1. Cuando x es igual a 1. Entonces, acá veo el mínimo absoluto, acá veo al máximo absoluto, ¿no? Bueno, lo que va a pasar en este caso es que cada vez que tenga una función creciente sobre un intervalo cerrado, continua como esta, el valor máximo siempre se asume en el extremo derecho del intervalo y el valor mínimo en el extremo izquierdo. Digamos, esa lógica corre. Esta entonces es, en cuanto a la anterior, una modificación en el dominio y sin embargo ahí sí tengo extremos absolutos. Así que bueno, siempre tengan en cuenta eso, cuál es el dominio de acción de cada una de estas funciones. Y después que nos queda la función seno. La función seno función archi súper conocida, trigonométrica, no inyectiva, función a la que hay que acotar cuando uno quiere hablar de función inversa. Bueno, esta función, ¿tiene máximo absoluto y tiene mínimo absoluto? Sí. Sí. ¿Y qué tendría que decir acá? Para ser más específico. Que la función posee infinitos máximos y mínimos absolutos. Los máximos absolutos son cuando la función obtiene la imagen de 1 y los mínimos cuando la función obtiene la imagen de -1. Ojo lo que estás diciendo ahí. Viste que tiene valores absolutos, como hablando de valores absolutos, máximos. El valor máximo absoluto, si existe, es único. Vos estás queriendo decir que los lugares en los cuales se asume ese extremo absoluto no son únicos, ¿no? Entonces digo, de tener cuidado con esto. F tiene máximo. Ay, ¿por qué me olvido la? Máximo absoluto 1. Y se asume, ¿dónde? En valores de x que sean de la forma pi sobre 2 más 2k pi con k perteneciente a los enteros, ¿no? Desde el momento en que veo en pi sobre 2 que la función toma el valor 1, me doy cuenta a la vez que todos aquellos valores de ángulos congruentes con pi sobre 2 van a ser lugares en los cuales se asuma el valor máximo absoluto. Y por otro lado, siguiendo un poco esta misma idea, f tiene mínimo absoluto y es -1 y se asume en x igual a, en este caso, menos pi sobre 2 más 2k pi con k perteneciente a los enteros. En ese caso, digamos, el -1, que lo considero acá, se asume en todos estos numeritos. Entonces el máximo si existe o el mínimo si existe es único
Lo que puede no ser único es los lugares en los cuales se asume ese valor extremo. ¿Mm? Bueno, esto sería un poco la respuesta. Con coseno va a pasar lo mismo, digamos. Se van a asumir en otros lugares, pero también voy a tener un máximo absoluto que es 1 y un mínimo absoluto que es menos 1. Fantástico. Seguimos. Ahora empieza el desarrollo de otra definición que es muy parecida en cuanto a que se va a hablar de valores extremos, máximo y mínimo, pero ahora son locales o relativos, ¿no? Definición. F en C es el valor máximo local o relativo de F si F en C es mayor o igual a F de X. Pero acá no dice para todo X perteneciente al dominio. Acá es lo que cambia. Para todo X en un intervalo abierto que contiene a C. O sea, F en C es valor máximo local o relativo de la función si cuando comparo F en C con valores de X cercanos dentro de un intervalo que contiene C, él es el más grande posible. Y bueno, de una manera muy similar, F en C es un valor mínimo, local o relativo si F en C es menor o igual a F de X, pero para valores de X que estén dentro de un intervalo alrededor del C. Con los dibujos creo que podemos ser un poquito más específicos y tratar de aclarar esta definición. Cuando uno ve en estos dos dibujos, este es un dibujo donde no se está marcando casi nada y acá sí se intenta marcar la definición de extremos. ¿Por qué en C1 la función tiene un máximo relativo? Porque cuando yo establezco un intervalito alrededor del C, lo suficientemente ajustadito alrededor de ese C1, el valor de la función en C1 realmente es mayor o igual a f de x para todo x que está dentro de un cierto intervalo que acabo de marcar acá. Este es mi intervalo. La verdad, en este caso justo particular, f en C1, además de ser un máximo local, ¿qué es también? F en Absoluto. C1, perdón, El absoluto. sí, también es un máximo absoluto. Entonces este intervalo que yo en principio digo tiene que estar ahí ajustadito alrededor del C1, podría haber sido todo el dominio, porque justo f en C1 es el valor más grande posible. Cosa que ahora fíjense lo que pasa con C2. La función en C2, este numerito sería f en C2, resulta que es f en C2 el valor más chico comparado con f de x para todo x dentro de un cierto intervalo que a propósito lo ajusto acá, ¿no? Ahí. ¿Existe ese intervalo? ¿Lo podría haber hecho un poquito más grande? Sí, también. ¿Un poquito más grande? Sí, también. Ahora, ¿podría haber tomado todo el dominio de la función para poder establecer esta comparación? No. Porque, por ejemplo, encuentro por acá un numerito x al que cuando le calculo la imagen es más chiquita que f en C2. Entonces, f en C2 es un valor mínimo, pero no absoluto. Es relativo, tal cual como dice la definición. Existe un intervalo alrededor del C2 en el cual f en C2 es el valor más chico posible, pero no es sobre todo el dominio. ¿Mm? En todo caso, si yo quisiera pensar un poco en la gráfica completa, que la tengo repetida acá, el valor más chico de la función se asume por lo que se ve acá en el extremo izquierdo, si este fuese el extremo de la función, ahí. Ese sería el mínimo absoluto. Algo importante, porque es parte de la definición y que hay que tener en cuenta. Cuando uno habla de extremos relativos, necesito que la función en ese punto C esté definida alrededor, tanto del lado de la izquierda como del lado de la derecha. Por lo tanto,
En los extremos del intervalo, si yo tengo un dominio que es un intervalo cerrado, en los extremos del intervalo nunca voy a encontrar extremos relativos. Porque no existen esos extremos del intervalo el conocer la función alrededor. ¿Ah? Por ejemplo, en este dibujo, voy a borrar todos los dibujos que hice. Si yo, por ejemplo, me parara acá, a este numerito lo llamo A, f en A, que lo tengo acá, no es un máximo relativo. No es un máximo relativo, f en A. ¿Por qué? Porque no tengo la posibilidad de armarme un intervalo alrededor de la en donde conozca cómo se comporta la función alrededor. Porque del lado de la izquierda de A, acá, la función no está definida. ¿Se entiende? En los extremos del intervalo no puedo tener extremos relativos. Sí puedo tener extremos absolutos, pero no extremos relativos. Eso después, de a poquito uno cuando se va metiendo en los ejercicios, se va como acomodando a estas definiciones nuevas. Vamos a ver acá. Vamos a ir por cada uno de los dibujos. En este. ¿No? A propósito están marcados algunas letritas A, B, C. En esta función. ¿Tengo máximo absoluto? Sí, en X igual a C. Absoluto. Bien. ¿Tengo mínimo absoluto? En X igual a B. Bien. En X igual a B, o sea, F en B es el mínimo absoluto, F en C es el máximo absoluto. Bien con los absolutos. Ahora vamos con los relativos. ¿Tengo máximo relativo? Acuérdense que tiene que ser Sí, máximo y estar definido. en X igual C. Lo mismo, ¿no? Acá sí tengo máximo relativo. Máximo relativo en X igual a C. Fantástico. ¿Por qué? Porque existe un intervalo alrededor del C, que ese intervalo alrededor de C hasta podría ser todo el dominio completo, donde f en C es el valor más grande posible. ¿Tiene mínimo relativo? Mínimo absoluto dijimos que sí, pero ¿tiene mínimo relativo? No, No, porque no se cumpliría lo de la condición de la función. Da toda la sensación de que uno quisiera responder que en B tengo un mínimo relativo, pero no, porque no conozco la función alrededor del C. Entonces, no mínimo relativo. No tengo. Vamos con el siguiente. Vamos a hacerlo con rosa. Acá. Vamos a los absolutos. ¿Tengo máximo absoluto? sí, en X igual C. Sí. Y no sé lo que vale f en C. ¿Mínimo absoluto tengo? No, No. Uno quisiera responder que f en A y f en B son los valores mínimos absolutos, pero ¿qué pasa? Ni el A ni el B son valores que estén en el dominio de la función, porque tengo ese circulito abierto, bien marcado. Bien, tengo entonces máximo absoluto, pero no mínimo absoluto. Vamos a los relativos. Máximo relativo, también en X igual C. sí señor, en X igual a C, porque puedo encontrar un intervalo lo suficientemente ahí ajustado, que podría en este caso hasta ser todo el dominio, donde cuando yo analizo la función en C es el valor más grande comparado con el valor de la función en los restantes elementos del intervalo. Y mínimo, mínimo relativo, no tengo, No, no tiene. no tiene, ¿no? Vamos con el de al lado, que ahí empiezan a aparecer algunas cuestiones raras. Máximo absoluto, máximo absoluto. No, no tiene. No. Mínimo absoluto,
Tampoco. No, tampoco, porque uno quisiera decir, y por acá, por acá, por acá, pero acá justo es un salto. No tiene ni máximo ni mínimo absoluto, ¿no? Vamos con los relativos. Máximo relativo. En C. En C. En C sí, porque yo tomo un intervalito alrededor del C, en el que la función en C es el valor más grande comparado con la función en los restantes elementos de este intervalo. Eso sí. No es un máximo absoluto, pero sí es relativo. Porque hasta ahora veníamos como siempre con máximo absoluto, máximo relativo, máximo absoluto, máximo relativo. Y acá, máximo absoluto. No tengo, pero sí tengo un máximo relativo. Mínimo relativo. No, no tiene. No, no tiene. Vamos acá. Vamos a poner azul con este. Máximo absoluto. En X igual C. Sí. Mínimo absoluto. X igual a. Sí, señor. Invito a todos a participar, no sean vergonzosos, porque esta es la etapa en la que uno se puede equivocar. Y se van a equivocar feo en muchas cosas. Donde uno no tiene que tratar de equivocarse es en el momento de un parcial. Entonces, cuanto más participemos, más entretenido se hace, porque la verdad que esto que estoy haciendo, matemática, no sé si es muy divertido, y menos a esta hora. Así que pongámosle la pila y participemos, hagamos que esto sea un poquito más fluido. Y gracias a los que sí me están contestando. Bueno, máximo absoluto sí tiene, mínimo absoluto también. Se va a dar acá, ¿no? En X igual a. Bueno, máximo relativo. ¿Tiene? En Puede X ser igual C. en Pues. C. Sí, claro que sí. En X igual a C. De nuevo, hay un intervalo alrededor del C, donde la función en C es el valor más grande posible. ¿Y mínimo relativo? No tiene. No No tiene. tiene. Como que todos estos están negados con el mínimo relativo. Relativo, no. Vamos con el último. Vamos a poner naranja. Máximo absoluto. ¿Tiene? Sí, en X igual a. Mínimo absoluto. En X igual C. Bien. Ahora vamos con lo relativo. Máximo relativo. No tiene. No, ahí sí, no. Mínimo relativo. En X igual a C. Sí, señor. En X igual a C, ¿no? Alrededor del C, el valor en C es el valor más chico posible comparado con los demás elementos en el intervalo. Bueno, dentro de la práctica va a haber también algunos otros ejercicios, bueno, por supuesto pueden ser más difíciles algunos, otros más fáciles, en donde solo utilizando la gráfica yo pueda encontrar estos extremos que son relativos. ¿Mm? Bien. Ahora, yo los invito, si ustedes tienen ahí, quien ya hizo cálculo 2, la respuesta la tiene al toque. Porque a pesar de que estén recursando, esta parte se machaca tanto que no es justamente en donde pudieron haber fallado. Pero para quien hace por primera vez la materia, sería bueno intentar, si ustedes tienen ahí al lado algún cuadernillo donde van tomando nota de esto, que sobre propuesta, el intervalo -1, 4, intenten dibujar una función que sea continua, primera condición, o sea, acuérdense que una forma coloquial de decir que una función es continua es que al momento de hacer el trazado de la gráfica de la función, no levanto nunca el lápiz de la hoja, ¿no? Y además de que sea continua sobre ese intervalo, que no tenga valores extremos absolutos. Ahí los dejo ahí, no sé, 2 segundos, 3 segundos. Dibujos de una función continua en el intervalo -1, 4, que no tenga extremos absolutos.
No tiene que tener extremos absolutos. Porque enseguida cuando uno quiere que no tenga un extremo, por ahí intenta hacer un poco esta historieta, ¿no? Algo así, pero no puede pasar, porque tiene que ser continua, sobre todo el intervalo cerrado. Bueno, si alguien fue tan amable de hacer esta tareita, ¿qué me puede comentar? ¿Qué pasa con... Profe, si yo haría una recta horizontal, eh, Sí, ¿qué de- pasa? incluyendo de -1 a 4, ¿puede ser igual el mínimo y el máximo? Sí, O, señora. Sí, sí, está muy ¿sí? bien. Es correcto Bueno, para esas funciones que son constantes. Estas funciones tienen máximo, tienen mínimo, pero son iguales. ok. Está muy bien. Así que no sería como algo para tratar de convencerme de que existe esto, ¿no? Resulta que, ¿qué es lo que pasa cuando quiero hacer esto? Que sea continua y que no tenga extremos absolutos. ¿Qué pasa? Si alguien quiere compartir un dibujo, ¿pero qué sucede? Bueno, no hay. Ustedes van a ver que van a intentar diferentes gráficas y cuando ven la gráfica plasmada que quieren como tratar de cumplir con todas las condiciones, siendo continua, ya sea el intervalo -1, 4 cerrado o cualquier otro intervalo cerrado, la función siempre va a tener extremos absolutos. ¿Qué es lo que me va a decir luego el teorema del valor extremo? ¿Qué es lo que dice el teorema de valor extremo? Que si f es una función, ojo, con todas estas condiciones, siempre que ustedes lean un teorema, fíjense cuáles son todas las condiciones iniciales. Si la función es continua sobre un intervalo cerrado, si se dan esas dos condiciones continuas sobre un intervalo cerrado, entonces esta función siempre va a alcanzar un máximo absoluto y un mínimo absoluto. Siempre tiene extremos absolutos. Siempre. Si es continua sobre un intervalo cerrado. Si alguna de esas dos condiciones no se da, ya no puedo estar diciendo esta conclusión. Pero continua, en un intervalo cerrado, la función siempre tiene extremos absolutos. Siempre tiene máximo absoluto y siempre tiene mínimo absoluto. ¿Qué es lo que ven ustedes acá? Diferentes ejemplos de posibles funciones continuas sobre un intervalo cerrado en donde tengo los extremos absolutos de los que se habla. Como extremos absolutos, ustedes acuérdense que sí se pueden dar en los extremos del intervalo. Acá tengo el valor absoluto que es el mismo, por supuesto, se asumen dos valores diferentes, máximo y mínimo absoluto. ¿Mm? Y esta observación es importante realizarla, que es la que ustedes ven acá abajo. El teorema de valor extremo, o también se lo llama el teorema de Weierstrass, es como el teorema de valor intermedio que ustedes habrán visto en el desarrollo de cálculo 1. Es un teorema de existencia. ¿Qué quiere decir? El teorema me asegura que una función continua en un intervalo cerrado tiene tanto máximo absoluto como mínimo absoluto. O sea, me determina que esos existen. Pero lo que no me dice es cómo los encuentro. Que es un poco lo que pasaba con el teorema del valor intermedio. Me demuestra que existe un cierto valor, pero no me dice cómo lo encuentro. Lo que vamos a hacer en el desarrollo de las próximas diapositivas es tratar de encontrar justamente un camino que me lleve a encontrar esos extremos absolutos. Que este teorema me asegura que existen, pero que no me dice cómo los encuentro. ¿Eh? Bien, seguimos un poquito. Este teorema, porque a veces preguntan eso, no es un teorema que nosotros demos la demostración, quédense tranquilos. Es un teorema que lo vamos a usar, pero este sí es, si quieren completar acá, sin demostración. Eso está bueno.
No vamos a dar la demostración. Nadie se las va a pedir, aún quedando libres, digo, ¿no? Bueno, vamos acá. ¿En qué valores de C tengo extremos locales? Están muy bien marcados los valores de C. Lo que yo tengo que hacer es marcar a dónde yo veo extremos locales. Entonces voy paseando por cada uno de los valores de C y vamos diciendo. En C1, ¿tengo un extremo local? En C1. F en C1, vengo acá. No. La verdad es que no, porque no tengo ni máximo, no tengo ni máximo relativo ni mínimo relativo. Cada vez que yo intente formar un intervalo alrededor de C1, F en C1 no es el valor más grande ni el valor más chico, ¿no? Porque si yo digo que F en C1 es el valor más grande, estaría mintiendo porque hay valores cercanos a C1 en donde la función en esos valores siempre es más grande que F en C1. O sea, en C1 no tengo nada. Vamos a C2. ¿Tengo algún extremo local? Sí, Y en ese caso, ¿qué tendría? el mínimo relativo. Bien. Entonces acá C1 es el primero en la perdón, C2 es el primero en la lista de en qué valores de C tengo extremo local. En C3, Hay un Tenés máximo. es máximo relativo. Perfecto. Después en C4, mínimo relativo. sí señora. En C5, Máximo local. sí señor. Esperen que acá no se veía. C4. En C5 sí, porque tengo un máximo local. En C6, No. nada. Un poco pasa lo mismo que en C1. En C7, ¿qué tengo? Es un mínimo local y a su vez mínimo absoluto. Claro, justo en este dibujo, a su vez, este mínimo absoluto. C8. C8 anda por acá. No hay nada. Nada. En C9, Máximo local. máximo local, o sea que se incrementa uno más. Y en C10, Un mínimo local. sí, tendría que estar más marcado por acá, ¿no? Pero bueno, C10 también. Bien, no en todos los valores de C hubo un extremo local, ¿no? En C1 no hubo, después no hubo en C6 y tampoco hubo en C8. En los restantes hubo algún extremo local. Después dice la consigna, si f tiene un extremo local en x igual a c. Si f tiene un extremo local en x igual a c, ¿qué sucede con f' en c? ¿No? Yo voy a marcar en verde los valores de c en los que sí hubo algo. C2, C3, C4, C5, C7, C9 y C10. Ahí tuve extremos locales. Algunos fueron máximos, algunos fueron mínimos. Entonces ahí hay que prestar atención. En los otros no. ¿Qué pasa en C2? ¿Qué pasa con C' en C2? No existe. Bien. F' en C2 no existe. En C3, Igual a cero. F' en C3 es 0. En C4, También. también. ¿Sí? Acuérdense que una interpretación geométrica del cálculo de la derivada de la función en un punto era que es el valor de la pendiente de la recta tangente a la gráfica de la función en el punto. Entonces en C3 la recta tangente la veo horizontal, entonces eso significa que f' en C3 vale 0. Lo mismo en C4. Recta tangente horizontal, f' en C4 vale 0. En C5, que era otro,
No existe. Bien, ¿y por qué no existe? Que creo que no lo pregunté para el C2. ¿Qué es lo que yo veo ahí? Pico anguloso. Un punto anguloso. Después en C7, tampoco, ¿no? No existe F' en C7, de nuevo, porque aparece un punto anguloso. En C9, tampoco. Otro punto anguloso. No existe F' en C9. Y me falta en C10. ¿Qué pasa con F' en C10? Cero. ¿Existe? Bien. Es en C10, 0. Entonces, a ver, me doy cuenta que de todos esos numeritos en los cuales vi que había un extremo local, al momento de investigar qué pasaba con la derivada, en todos ellos, esa respuesta se separó en dos. O están los puntos en los que había un extremo local y la derivada no existía, o están aquellos en los cuales la derivada vale 0. Se separaron esos dos grupos grandes. Y eso algo, por supuesto, tiene que ver. Lo que yo acabo de ver en esta situación concreta de dibujo no demuestra nada, pero sí ayuda a visualizar lo que uno va a seguir diciendo, ¿no? ¿Qué es lo que dice el teorema de Fermat? ¿Qué es lo que pasaba de alguna manera en los dibujitos que vimos recién? Si f tiene un extremo local y f es derivable, necesariamente la derivada tiene que ser 0. Un poco es lo que habíamos visto acá, fue un llamado de atención. Cuando nos paramos en los números que eran extremos locales, el cálculo de la derivada en esos extremos locales lo separamos en dos. O no existía la derivada, o la derivada valía 0. Nada, un caso llamativo en este ejemplo, pero que si hubiésemos hecho otros ejemplos, también íbamos a tener esa situación. Cada vez que nos paráramos en un extremo relativo, íbamos a tener esa situación. O la derivada no existía, o la derivada vale 0. Entonces el teorema de Fermat un poco toma la posta en esa situación para demostrarme lo siguiente. Que si estoy parado en un extremo local y yo ya sé de antemano que la derivada en ese punto existe, entonces sí o sí tiene que caer en el conjunto en el que la derivada en esos puntos vale 0. ¿Estamos? Entonces, si tengo un extremo local y la derivada existe, sí o sí, en ese punto la derivada va a valer 0. Y ahí dice demostración en clase, no está en el apunte que todo esto yo se los voy a dejar en el Classroom. En el campus, la vamos a hacer ahora. Vamos a hacerla ahora sobre una pizarrita. Yo acá, ¿cómo abro la pizarra acá? A ver, esperen que esto no lo había hecho acá. Voy a hacer esto. Deja de compartir. Ah, a ver esto. Ahí vamos. Teorema de Fermat. Teorema de Fermat. Si f tiene un extremo local en x igual a c y f' en c existe, entonces f' en c es igual a 0. Entonces en la demostración, esta primera parte de la materia va a tener varias demostraciones. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a suponer que dentro de los extremos locales estamos parados en un máximo local, en un extremo máximo local. ¿Podría ser para mínimo local? Sí, podría ser mínimo local. Entonces supongamos que f tiene un máximo local en x igual a c. ¿Eso qué significa? Que si yo estoy parada en C, algo de esto sucede. Hay un cierto
intervalito alrededor del C en el que f en C es el valor más grande posible, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? F en C es mayor o igual a f de x para todo x que pertenece a ese intervalo I. Entonces, estoy usando de las dos hipótesis ahora esta. Particularmente yo estoy parada en el caso de tener un máximo local, ¿no? Y ahora me voy a parar en la otra hipótesis que tengo, que es que f' en C existe. Y sigo, ¿no? Entonces, ¿cómo f' en C existe? Se tiene que f' en C es igual a el límite del cociente incremental, ¿no? Voy a usar esta versión de f de x menos f en C sobre x menos C, ¿no? Como f' existe, en C digo existe, sé que el límite del cociente incremental existe. Esto me da un número. Ahora, también es cierto que este límite va a ser igual al límite cuando x tiende a ser por derecha de este cociente incremental. Y va a ser igual al límite cuando x tiende a ser por izquierda del mismo cociente incremental. Parece una pavada lo que estoy escribiendo. Sí, si existe el límite puntual, es porque los límites laterales existen los dos y son iguales entre sí. Pero me conviene escribirlo en esta situación. Entonces, ahí estoy usando, ya les dije, la hipótesis de que f' existe. Y voy a jugar justamente con esas dos condiciones. Porque ¿por dónde va a ir la idea de la demostración? Porque yo lo que quiero hacer es demostrar que f' en C vale 0. Voy a mostrar que f' en C, por alguna razón, tiene que ser mayor o igual a 0, por algún razonamiento que vamos a hacer acá, y f' en C también tiene que ser menor o igual a 0. Y el único número que es mayor o igual a 0 y menor o igual a 0 a la vez es 0, ¿no? Entonces, lo único que hice fue pasar en limpio las dos hipótesis que tengo. Esta que está acá, esta a la vez, la voy a escribir así. F de x menos f en C, ¿cómo es para todo x dentro del intervalo I? Voy a hacer un poco una traducción de esto. Si f en C es mayor o igual a f de x para todo x en el intervalo, es porque f de x menos f en C, ¿cómo es dentro de este intervalo? Mayor o igual a 0. Menor o igual. Menor o igual, perdón. Este lo paso para este lado y me queda menor o igual. Bueno, y esta es la parte que me va a resultar beneficiosa, ¿no? Entonces, ¿ahora qué tenemos? Yo les dije, voy a tratar de mostrar que f' en C por algún razonamiento es mayor o igual a 0 y por algún otro razonamiento es menor o igual a 0. Entonces digo, a ver, f' en C, yo sé que existe. Y sé que es igual a cualquiera de estos tres límites. Bueno, voy a elegir uno, voy a elegir este. f' en C en particular sé que es igual al límite cuando x tiende a C por derecha de f de x menos f en C sobre x menos C. Y entonces digo, a ver, yo en este caso me estoy parando desde la derecha en C. Cuando yo me acerco al C, en algún momento voy a estar tan cerca de C que voy a estar metida dentro de este intervalo del lado de la derecha de C. F de x menos f en C, sé que sobre todo el intervalo cumple esta condición. Esto es menor o igual a 0. Siempre. Y a la vez, como me estoy acercando a C por la derecha, el denominador, ¿qué signo tiene? Porque son valores de x que se acercan cada vez más a C, pero que son más grandes que C. Esa diferencia, ¿cómo va a ser? Mayor a 0. Mayor a 0. Entonces, voy a tener que calcular el límite de una fracción donde el numerador siempre va a ser menor o igual a 0 y el denominador va a ser siempre mayor que 0. Es decir, toda esta fracción, toda la fracción, como número
¿qué signo va a tener? Negativo. Por lo tanto, lo que yo voy a poder decir de acá es que f' en C va a ser seguro menor o igual a 0 porque es el límite de números que son todos menores o iguales que 0. ¿De dónde va a tender a 8, por ejemplo? Si siempre tomo el límite de números que son menores o iguales que 0. El primer razonamiento. Por otro lado, f' en C va a ser el límite cuando x tiende a C por la izquierda. O sea, ahora voy a tomar este, a propósito, ¿no? Y voy a escribir lo mismo. Me parece que me voy a ir un poquito más abajo porque me va a quedar pegadito al anterior. Acá. F' en C, por otro lado, decía va a ser igual al límite cuando x tiende a C por la izquierda, vengo por acá, del mismo cociente incremental. F en x menos f en C sobre x menos C, ¿no? Y ahí vuelvo a pensar un poco parecido a lo que hice hace un ratito. Ahora me voy a acercar por la izquierda, voy a venir por acá. En algún momento voy a estar tan cerca de C que voy a estar dentro de este intervalo en el cual esto se verifica. Entonces, en esta fracción, este numerador, ¿qué signo va a tener? Voy a estar tan cerca de C que voy a estar dentro de este intervalo. Entonces, esta diferencia, f de x menos f de C, ¿qué signo va a tener? Menor o igual a 0. Menor o igual a 0, porque esto sigue valiendo esto, ¿no? Esto sigue valiendo. Esto va a ser menor o igual a 0. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Como yo me acerco a C por la izquierda, son valores de x que son más chiquitos que C. Esta diferencia, ¿cómo va a ser? Menor a 0. Menor a 0. Ahí es donde hay un cambio en relación a lo que escribí antes. Entonces, un numerador que es menor o igual a 0, un denominador que es menor que 0, hace que la fracción completa en signo ahora sea mayor o igual a 0. Por lo tanto, el límite de expresiones que son mayores o iguales que 0 va a ser un número mayor o igual a 0. Ah, esto me falta acá. F' en C va a ser mayor o igual a 0. Entonces, del razonamiento anterior, f' en C tiene que ser sí o sí menor o igual a 0. Del razonamiento que hicimos recién, la derivada tiene que ser en C mayor o igual a 0. Conclusión, f' en C tiene que ser 0, porque es el único número que es mayor o igual a 0 y menor o igual a 0 a la vez. Y ahí terminaríamos la demostración para la consideración que hicimos de f que tenga un máximo local. Lo que habría que hacer es completar, y eso sí se los dejo a ustedes, completar la demostración. Esta es la primera tarea que van a tener para cuando x, cuando en x igual a c, se da un mínimo local. ¿Mm? Eso les queda a ustedes como ejercicio, que en realidad es, esto va a cambiar, en vez de ser f en c mayor o igual a f de x, va a ser f en c menor o igual a f de x. En vez de esta diferencia ser menor o igual a 0, va a ser mayor o igual a 0. Y la diferencia es que, viniendo por la derecha, las fracciones ahora van a ser mayores o iguales que 0 y acá van a tener un mayor o igual a 0. Y por la izquierda va a ser esta parte menor o igual a 0 y el límite menor o igual a 0. La conclusión es la misma, pero van a tener que cambiar esos signos. Es un copiar y pegar lo que acabo de hacer, cambiando las orientaciones de algunos signos. ¿Estamos de acuerdo? Primera tarea. La demostración no es difícil y es una demostración clásica que se pide en los diferentes exámenes de teoría. ¿Mm? Bien. Ahora acá. ¿Y cómo vuelvo a lo anterior? Pizarra. Acá. Esperen que esta parte no me acuerdo. Profe, no se acuerda. Bueno, ahí estamos.
Bueno, un par de cositas antes de terminar. Número crítico, esto es una definición. Número crítico, número. Un número se dice que es número crítico de una función, sí, ese numerito está en el dominio de la función y se cumple alguna de estas condiciones. O f' en C vale 0, o Profe, f' seguimos viendo el teorema de Fermat. Entonces voy a hacer esto, esperen. Porque hay algo que evidentemente estoy haciendo mal. Yo hablo y claro. Ahí vuelvo a compartir a ver si lo hago bien. Ahí ven número crítico. Sí, profe. Sí. 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 Bueno, gracias. Avísenme de esas cosas que, bueno, yo no me doy cuenta. Bueno, número crítico, les decía. Definición. Un número es un número crítico de una función si pasa alguna de estas dos cosas. La derivada en C vale 0 o la derivada en ese numerito no existe, ¿no? Estos numeritos C1, C2, C3, C4, C5, todos estos numeritos, ante esta definición, todos fueron números críticos. Todos fueron números críticos. Ahora, ¿por qué? Porque en algunos o la derivada valía 0 o en algunos otros la derivada no existía. De todos esos que eran números críticos, en esta instancia no se había definido número crítico, en algunos de ellos hubo extremo local y en otros no, ¿no? Por ejemplo, acuérdense, en C1 teníamos un número crítico porque la derivada daba 0, digamos, tenía una recta tangente horizontal. Sin embargo, en C1 no tuve un extremo. Y por ejemplo acá, en C5, es un número crítico porque la derivada no existe y sin embargo ahí sí tengo un extremo. O en C4, número crítico porque la derivada vale 0 por tener una recta tangente horizontal y ahí sí tenía un mínimo relativo. Bueno, situaciones diversas, digamos, que pueden pasar. Vamos a esto. Dice este ejercicio, ¿no? Encuentra los números críticos de cada una de estas funciones. Bien. Para esta función f de x, se supone que los números críticos los tengo que encontrar en números en donde la derivada vale 0 o donde la derivada no existe. Pregunto, para esta función f de x, ¿voy a encontrar valores de x en donde la derivada no exista? Para esta función, que es 8x menos x a la cuarta. No. ¿Y si pregunto por qué? ¿Por qué? Porque es derivable en todo su dominio. ¿Por qué? Porque su dominio son los reales, no tiene una restricción en el dominio. No, yo no apunto al dominio. Continua. Ojo, Por, continua no quiere decir derivable, ¿eh? Pero ¿por qué es Porque una derivable? función, por ser por- resta de función lineal y polinómica. En realidad lo de lineal es una parte, ¿no? La idea es decir que la función es derivable por ser polinómica, ella, completa, ¿no? No importa que el dominio sean todos los reales. Esa no va a ser la justificación de que la función va a ser derivable en todos los reales. Es por el hecho de que tiene una expresión de ley que es polinómica y va a ser derivable en cualquier numerito real, pero por eso. Bueno, entonces, digamos, ¿con eso qué quiero decir? Que no voy a encontrar números críticos porque no exista la derivada. Eso no va a pasar en este caso. Si existen números críticos es porque voy a igualar la derivada a 0 y trataré de ver en dónde la derivada vale 0. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Primero vamos a calcular f' de x. ¿Quién es f' de x? ocho menos 4x al cubo. Sí, señor. Muy bien. Entonces ahora lo que tengo que hacer es igualar esa derivada a 0 y tratar de despejar, ¿no? Entonces hago 8 menos 4x cubo igual 0. A partir de acá es un despeje de ecuación como hemos tenido miles de veces, ¿no? Entonces 8 igual a 4x cubo
En este caso divido todo por 4, 2 igual a x cubo. ¿Y acá qué digo? ¿Quién es x? La raíz cúbica de 2. Sí, señor. Bueno, x igual a raíz cúbica de 2 es un número crítico de f. Tiene un solo número crítico en su dominio, que es este, raíz cúbica de 2. No tiene números críticos porque no existe la derivada. Bien, primera cosa. Vamos ahora con el otro ejercicio, con este. G de x. ¿Cuál es el dominio de G? Reales menos el 1. Los reales menos el 1. Esa función, digo, bueno, a ver, tengo claro quién es el dominio, tengo que calcular la derivada. ¿Quién es la derivada? ¿Cómo la calculo? La derivada del primero por el segundo sin derivar, menos el primero sin derivar por el segundo, por la derivada del segundo, sobre el segundo al cuadrado. Bien. El primero y el segundo para vos interpreto, el primero es el numerador, el segundo es el denominador, ¿no? Sí, sí, Bien. sí, sí. Bien, esta es la derivada. Vamos a acomodar un poco la ley ahí arriba. G' de x, si yo distribuyo, esto es 2x por x, es 2x cuadrado, que con este x cuadrado me queda un solo x cuadrado, y después me queda menos 2x, ¿no? Así, sobre x menos 1 al cuadrado. Bien. ¿Dónde no existe la derivada? Cuando x es igual a 1. Bien. ¿Es número crítico el número 1? Sí, claro. No, No, porque no claro. pertenece al dominio. No, claro, te diría yo. Porque una de las primeras condiciones es que el numerito que yo diga que es un número crítico tiene que estar en el dominio de la función. ¿Está bien? Se entiende que obviamente la ley de la derivada no se puede evaluar en 1, pero como el 1 ni siquiera estaba considerado en el dominio de la función, ese 1 no es nadie. ¿Está bien, Gregorio? Sí, sí, perdón. No, está bien. Este es el momento de decir las cosas y que salten los errores. Uno sabe muy bien que muchas veces aprende más de los errores que de los aciertos, ¿no? Bueno, entonces yo acá digo, la derivada en 1 no existe, fantástico, pero ¿es número crítico? No. ¿Por qué? Porque ni siquiera el 1 forma parte del dominio de la función. Entonces lo que voy a hacer es ver dónde la derivada vale 0. Cuando yo quiero ver dónde g' vale 0, ¿qué es lo que igualo a 0? En este El caso, La de arriba. numerador. bien, el numerador. Entonces voy a escribir x cuadrado menos 2x igual 0. Acá tengo que factorizar, ¿no es cierto? Saco x factor común, me queda x menos 2 igual 0. Entonces, de acá, ¿quiénes son los números críticos? 0 y 0 2. y 2. Bien, x igual 0, x igual 2. Los dos son los números críticos de esta función. Los dos están en el dominio, en los dos la derivada vale 0, y no tengo números críticos que surjan porque no haya existido la derivada. Bien. Vamos con el último, con este. Es x a la 2 tercios. Si quiero, puedo estar escribiendo esto como la raíz cúbica de x cuadrado, por ejemplo. Se me ocurre una versión para escribirlo, ¿no? ¿Cuál es el dominio de esta función? Todos los reales. La verdad es que todos los reales. Así es. Bueno, vamos a ver qué pasa ahora con el cálculo de la derivada. ¿Cómo queda la derivada? Este 2 tercios va a pasar a multiplicar adelante. ¿Por x a la cuánto? A la Menos un tercio. Sí, menos un señor. tercio. Menos un tercio, ¿no? Bien.
¿Tengo esto? Puntos donde no exista la derivada. No. ¿Sí? A lo mejor el hecho de escribirla así hace que uno no se dé cuenta. Pero en realidad, ¿esto qué es? 2/3 por 1 sobre raíz cúbica de x. Esta potencia que es negativa, si lo escribo así, ¿dónde no existe la derivada? En 0. En 0. ¿No? Entonces, x igual 0 es número crítico de la función h. ¿Y por qué? Porque ese número también, además, estaba en el dominio de la función. No es el mismo caso de la función del medio, ¿no? El dominio de la función era todo R. Al momento de calcular la derivada, me di cuenta que la derivada no existe en 0. Y lo hace al número 0 un número crítico. Ahora, ¿existe número crítico que cumpla esta condición, que la derivada valga 0? No. Y no, porque para que valga 0 esa derivada donde hay una expresión en una fracción, quien tiene que ser 0 es el numerador. Y el numerador en este caso siempre es 2. Bueno, todos estos ejemplos tienen situaciones diferentes de cómo existe número crítico. Puede no existir número crítico también, por supuesto. Digamos, en estos casos siempre hubo alguno con características diferentes. Pero bueno, eso es un poco una muestra de los ejercicios con los que uno se puede encontrar. Y, bueno, observación. Si f tiene un extremo local, entonces sí o sí va a pasar que es un número crítico, ¿no? Eso sí. Y llegamos a esto que probablemente, por supuesto, no lo abordemos hoy porque ya estamos llegando al final, pero sí es importante reconocer la siguiente situación. A ver si acá tengo más lugar, sí. Porque yo, ¿qué es lo que quería? Quería tratar de buscarle el camino de solución que no me daba el teorema de valor extremo. El teorema del valor extremo me decía que si yo tenía una función continua sobre un intervalo cerrado, esa función siempre tiene extremos absolutos, siempre tiene máximo y mínimo absoluto. Pero era un teorema de existencia donde no me decía cómo encontrarlos. Todo lo que estamos haciendo es básicamente tratar de encontrar ese camino de búsqueda de los extremos absolutos. Eso es lo que quiero, ver cómo puedo encontrar los extremos absolutos de mi función. Entonces, ¿qué es lo que puedo sacar como conclusión? Voy a ir para atrás, que es el que me permite tener más espacio. Si yo tengo una función continua en un intervalo cerrado, función continua en un intervalo cerrado, yo sé que tiene extremos absolutos. Extremos absolutos, máximo y mínimo absoluto. Entonces digo, bueno, ¿a dónde los encuentro esos máximos? Y dentro del dominio, es lógico. Entonces tengo dos posibilidades. O los encuentro dentro del intervalo abierto, AB, o los encuentro en los extremos del intervalo, en x igual a A o x igual a B. ¿No? O están en los extremos del intervalo o están adentro. Si llegaran a estar adentro, acá puede pasar que en esos puntos dentro del intervalo abierto AB exista f', en esos puntitos, o no exista f'. Pero si yo estoy parada en esta situación de pensar que estoy buscando extremos absolutos de una función y lo llegara a encontrar dentro del intervalo abierto y fuesen puntos donde la derivada existe, Fermat me dice que la derivada en esos puntos tiene que ser 0. Si la función continua, que tiene extremos absolutos, los tiene sobre el intervalo abierto y en esos puntos la derivada existe, no me queda otra, según Fermat, que la derivada valga 0. ¿Para qué se hace esta deducción? Para decir que cuando yo busco de una función continua los extremos absolutos, caigo en alguna de estas situaciones. Sí o sí. Entonces, de la infinidad de puntos que conforma el intervalo cerrado donde yo estoy buscando los extremos absolutos, voy a restringir la búsqueda sobre lugares posibles. ¿Y cuáles son esos lugares posibles? Los que dicen acá abajo. O los extremos del intervalo,
o puntos donde la derivada no exista dentro del intervalo abierto, o puntos donde la derivada valga 0 dentro del intervalo abierto. Y estos puntos que están acá, este subconjunto, puntos donde la derivada vale 0 o puntos donde la derivada no existe, que son puntos críticos. Entonces, de nuevo, si yo estoy buscando extremos absolutos de una función continua sobre un intervalo cerrado, ¿a dónde voy a buscar? ¿Como loca sobre todo el intervalo? No. Busco sobre lugares que pueden llegar a ser factibles que existan estos extremos. Los extremos del intervalo o los números críticos de la función. Y esa es básicamente la receta con la que se termina hoy la clase, receta que la vamos a retomar porque todavía no vamos a hacer ningún ejercicio. Esta es la receta, ¿no? Para hallar esos extremos absolutos de una función continua, primero lo que vamos a hacer es esto, ¿no? Esta es como la receta, paso 1. Vamos a encontrar los valores de f en los números críticos de la función. Segundo paso, vamos a encontrar los valores de f en los extremos del intervalo. Los extremos del intervalo, ¿quiénes son? El a y el b. Y luego que tenemos esa colección de números en los cuales ahí están los extremos, el valor más grande que encuentre es el valor máximo absoluto y el valor más chico es el valor mínimo absoluto. Y ahí se termina la búsqueda de estos extremos absolutos. Así que bueno, esta receta, que hoy la dejamos acá, la vamos a aplicar a este ejercicio el miércoles que viene cuando nos encontremos en clase presencial dentro de la facu. ¿Mm?